Buenas noches, bienvenidos un martes más a 8 en Clave Cádiz, el programa, la tertulia política de actualidad en 8 Televisión Cádiz, aquí cada martes con distintos contertulios. Hoy tenemos a Laura Garófano. Laura, muy buenas. Hola, encantada. Muchas gracias por aceptar la invitación de nuevo. Ignacio González Dorado, que vino también a nuestro primer programa, muy buenas. Muy buenas tardes. Vanessa Perondi, Vanessa, muy buenas. Y Diego Boza, el habitual, que viene todos los martes. Diego. Estoy de fijo. Ya en esta época los contratos fijos son raros, pero mira. Pero ahí está. Muchas gracias una vez más. Hoy tenemos muchos temas para tratar, hay mucha actualidad, pero vamos a sucumbir a la actualidad nacional y me gustaría tratar en primer lugar el problema catalán, el referéndum que hubo el 1 de octubre, la situación está muy tensa, hoy hay huelga general en Cataluña, se ha producido acoso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado allí en Cataluña y en fin la situación es tensa, hay muchos programas de tertulia política sobre esto, pero desde luego no tienen el punto de vista que tienen nuestros contertulios que son gaditanos y pueden también apuntar lo que puede afectar a la provincia de Cádiz, el problema catalán y el secesionismo si se independiza Cataluña, así que lo pongo encima de la mesa. ¿Qué os ha parecido el 1 de octubre? Que seguro que todos estáis muy pendientes a lo que ocurría. ¿Qué os ha parecido el 1 de octubre? ¿Cómo se produjeron los hechos? Y la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil también. Quien quiera que tome la palabra. Bueno, voy a romper el hielo, ¿no? Creo que la preocupación ha sido un mal fin de semana, y no solo porque el Cádiz perdiera 3-0, creo que ha sido un mal fin de semana a nivel nacional, porque la deriva de los acontecimientos de Cataluña no hacen presagiar nada bueno, y es algo que se veía venir desde hace bastante tiempo, y es quizás uno de los principales reproches que podemos hacerle al gobierno, ¿no? Que no es una cuestión del 1 de octubre, es una cuestión de que lleva 5 o 6 años sin que haya habido la más mínima negociación, y parece que tampoco la va a haber, y creo que desde mi punto de vista es lo primero que hay que exigir, que se sienten a hablar, que se sienten a negociar, a buscar unas soluciones a lo que está ocurriendo. Lo que ocurrió, si nos vamos al 1 referéndum, yo creo que calificar aquello de referéndum es mucho calificar, porque bueno, dadas las circunstancias, pero sí que hubo una representación de votación electoral que ha afectado de forma muy seria la imagen de España. Y creo que esa es una de las principales cuestiones. Creo que hubo una muy mala gestión de la situación en todos los sentidos, porque las dos peores imágenes que se podían dar para España se dieron. Se dio la imagen de la gente votando, que era el gobierno había dicho que no iba a permitir la votación, se produjo la votación, y además se produjeron imágenes que han dado la vuelta al mundo de golpes, de represión, de actuación policial desmesurada. Teniendo en cuenta que se cerraron apenas 90 mesas electorales de 2000, creo que lo que se hizo a través de la policía fue algo inadecuado. No, la policía, o no sé si parcialmente, o los mandos que le dieron las órdenes, creo que no resultó ni para la finalidad ni en el proceso fue conveniente. Y por eso me parece que alguien tiene que pedir responsabilidades, porque lo que se ha conseguido lo que consiguió fue el 1-0, no el 1-0. O sea, creo que los nacionalistas consiguieron una victoria de imagen, porque en estos tiempos en los que no se entra en la profundidad, en los que nadie analiza qué pasó el 7 de septiembre en el Parlamento, eso ya queda muy lejos, lo que se ha vendido en los medios es lo de un pueblo oprimido por unos opresores, y no es esa la realidad, y es algo que quizás el Estado español debería cuidar, porque si pierde el relato, y si pierde el relato internacional, es cuando puede empezar a tener problemas. Si la causa catalana se convierte en una causa simpática para el mundo, es cuando de verdad puede tener problemas, porque la independencia en principio no va a ir a ningún sitio si nadie la reconoce. Y ahí es donde jugamos, porque hay un problema interior y un problema exterior, pero el problema exterior sería el reconocimiento de la... Y para eso precisamente hay que ser muy pulcros en la forma de afrontar la cuestión. Y por otra parte hay que tratar de solucionar, creo que entre todos es conveniente que rebajemos el nivel de crispación, que desinflemos un poco el globo, ¿no? Tanto los que hablan de épocas fascistas, de franquismo, creo que no tiene nada que ver, como los que dicen que jamás se sentarán a negociar. Creo que entre todos tenemos que rebajar un poco la tensión para poder hacer un país en el que quepamos todos. Pero yo una puntualización sobre lo que tú has dicho. Yo hay una de las cosas que tú has dicho que estoy totalmente de acuerdo, que es la culpa, o sea, esto se ha gestionado mal, ¿vale? Se ha gestionado mal desde hace mucho tiempo,
Y yo pongo en una balanza dos culpables, Puigdemont y Rajoy. Si los dos tienen la culpa, porque uno no ha sabido hablar a tiempo, que es Rajoy, correcto, hacía falta unas conversaciones y un echarle un poquito más cariño a Cataluña, igual que al resto de España, evidentemente. Pero por otro lado, tú lo que no puedes es romper la baraja jugando contra la legalidad. En el momento que tú te sales de la legalidad, se terminó el juego. Porque yo pregunto, yo estoy totalmente de acuerdo con la actuación de la policía, creo que ha sido desproporcionada, también yo creo que hay que analizarla. Una cosa que a mí me sorprendió el día 1, y yo estaba viendo la televisión, que siempre veíamos las mismas imágenes, que me pareció sorprendente. Había mogollón de periodistas, mogollón de gente con cámaras, mogollón de gente con móviles, mogollón... Y yo veía la misma paliza del mismo policía a la misma persona 300 veces. Digo, coño, habrán pasado más cosas. Eso por un lado. Por otro lado, sin defender la brutalidad de la policía, hay que también analizar que esos señores iban allí a defender la legalidad y que se supone que había un mandato de los Mossos de Escuadra que era: ustedes, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ustedes no pueden permitir que haya mesas abiertas. En el momento que ustedes no funcionen, tendrá que entrar la policía y la Guardia Civil. Si la policía y la Guardia Civil entra, es porque los Mossos de Escuadra no han hecho su labor. Porque hay también imágenes de Mossos de Escuadra yendo a un colegio, 4 tíos sentados en el suelo, no podemos pasar, bueno, pues levanto y me voy. Y descargando urnas también. Ya, y descargando urnas también. Entonces, yo creo que hay que ser muy honesto con la información, y estoy de acuerdo contigo. Aquí gana el que maneje la información, y efectivamente ahí los independentistas la han manejado mejor que el gobierno. El gobierno, de hecho, maneja bastante regular las informaciones, y la imagen que se ha dado al exterior es muy mala. Pero por otro lado, ¿qué imagen daríamos al exterior si un gobierno que tiene un acto ilegal dicho por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que hay un señor que dice: yo voy a hacer lo que me dé la gana? ¿El gobierno se tiene que quedar con los brazos cruzados? El día que yo diga me voy a meter en un supermercado y me llevo lo que me dé la gana porque yo considero que mis hijos están pasando hambre, ¿no tiene que venir la policía a pararme a mí? Yo creo que hay que ser honesto con todas estas cosas, y te digo, poniendo a un lado que seguramente la brutalidad policial, que también hay que escuchar a los policías. Yo he escuchado también declaraciones de policías diciendo: mira, si yo voy con mi furgoneta y tengo que salir y unos señores se sientan en la calle, ¿cómo hago yo para que esos señores se quiten? Lo que no voy a hacer es atropellarlos. Los tendré que quitar. La única manera que tengo de quitarlos es con fuerza. Yo tengo que coger a esa persona y llevármela. Otra cosa es que le tire del pelo, que no le tire del pelo, ya no lo sé. Pero también he visto imágenes de gente tirándole valla a la policía y golpeando a los policías también. Entonces, yo creo que las cosas hay que llevarlas a su justa medida, y este problema, como todo, no tendrá solución si no hay un planteamiento real. Desde mi punto de vista, ahora mismo es imposible la negociación. O sea, el gobierno central, ahora esta mañana creo que estaba yo escuchando al mediodía que ahora han pedido la dimisión de Sáenz de Santa María. Era el PSOE, creo que ha pedido la dimisión de Soraya Sáenz de Santa María. O sea, el gobierno central, llegado a este punto, ya también lo dijo el otro día, el gobierno catalán ahora mismo no es un negociador válido, porque es que se ha saltado la legalidad. Entonces, quizás el problema ahora mismo es cambiar los actores. Si no cambiamos los actores, esto no va a tener mucho recorrido. Según los parámetros en los que tú le estás diciendo, que son completamente correctos de la legalidad, creo que aunque cambien los actores, el problema va a seguir ahí. Podrá haber personas que sean más diplomáticas, menos diplomáticas, que tengan más cuerdas, menos cuerdas, pero el problema catalán va a seguir estando ahí. ¿Cuál es el problema catalán? Porque hay una expresión, es que lo que pasó el otro día fue una expresión de una gran parte de catalanes que quieren expresarse en unos marcos legales que ahora mismo no son los que necesitan. Es decir, las leyes se cambian porque cambian las realidades sociales. Es que eso es consustancial al propio orden. Tú no puedes cambiar una ley con la mitad de tu parlamento. Si en el momento que tú llevas una ley al Parlamento, se te levanta la mitad y se va, tú ahí te tienes que parar y decir: a ver, yo no tengo legitimidad para seguir para adelante con esto. Pero si tú sigues en esa misma línea, no vas a encontrar ninguna solución, porque hay una gran parte, no toda, pero hay una gran parte que quiere un cambio y lo quiere articular de otra manera. Lo articulaba con un referéndum que, como decía Diego, eso no tiene tintes de referéndum para nada, pero sí que es verdad que es una representación de una voluntad. Sí, pero yo te no digo... es una voluntad mayoritaria. Primero no, pero escúchame... Bueno, no sabemos si es mayoritaria, no sabemos si es mayoritaria. No tenemos millones de votantes, según los datos de... Hablamos de legalidad. Responder una cosa ya. Tenemos herramientas, si es que ya está todo inventado. Te quiero decir, tenemos herramientas que se llaman referéndum. ¿Usted cree que la mayoría del pueblo catalán quiere una secesión? Haga usted un referéndum de legal,
Un referéndum para elegir a los partidos que queremos que nos representen y que cada partido diga yo quiero secesión y yo no quiero secesión. Y a ver qué vota la gente. Pero sí, claro, pero Ignacio, eso ya ha pasado, Ignacio. Que, o sea, la última elección fue, se presentaron juntos y menos de un 50% de los catalanes votaron a los partidos secesionistas. Bueno, depende de si incluyes a la CUP o no, porque la CUP ya cambia la balanza. Aquí la cuestión es que el referéndum es ilegal. Esto no es un referéndum, esto que se ha hecho era una cosa, era una pantomima, una idea, pero aparte de eso no hay posibilidad, o sea, cuando dice es que no se ha negociado, es que no sé, ni la vía canadiense, ni la posibilidad de un referéndum o como queramos llamarle, que sea meramente consultivo. Pero no se le ha habilitado ninguna posibilidad. Es verdad que Puigdemont dijo que el 1 de octubre se hacía el referéndum y se ha negado a cualquier tipo de diálogo. Eso también hay que decirlo. No, sí, por supuesto, pero lo que me refiero es que de la base si seguimos de que analizándolo en esos parámetros, pues no, es un callejón sin salida, porque al final, como decía Diego, al final la gente ha votado. El propio ministro decía, y hemos dicho ahora mismo teatrillo, decía que era un paripé. Un paripé no era, obviamente era un paripé en el punto y hora de que es legal, ¿no? Y en el momento en el que saca un 90%, no hay un 90% de los catalanes que están a favor de la independencia, eso no es un paripé de que van 4 y son 3 policías o son 3 fotografías, como tú dices, Ignacio, y son los mismos. No, allí había muchísima gente. Y es una realidad, no lo sabemos. No lo sabemos, pero es una realidad, 2 millones. 2 millones dando por... Pero 2 millones que quién ha contado. Que no sabemos si se repiten, efectivamente, que no sabemos si se repiten. Sí, pero por ese arreglo de 3 también los 900 heridos no nos lo creemos. O sea, el gobierno catalán dice que el censo ha sido 2 millones y pico de votantes. El relato real, faltan más de un 60% de votantes. Aquí hay una realidad que yo creo que se está confundiendo, que es que la inmensa mayoría de las personas cree que el gobierno es sinónimo de Rajoy. Y Rajoy no es el gobierno, pero no es el gobierno ni el PP ni es el PSOE. El gobierno es la multiplicidad de ciudadanos que somos y que tenemos derecho a decidir en los mismos términos que tendría el catalán al cual se le dirige el referéndum para independizarse. Aquí también tenemos que tener la mayoría silenciosa que lleva mucho tiempo sufriendo represión, la represión que intenta vender Puigdemont y la Generalitat en el exterior, porque lo que pasó el domingo fue una jugada maestra para ganarse el favor internacional. Servida en bandeja por el gobierno. Efectivamente, servida en bandeja por el gobierno. Muy torpe, por eso, muy servida en bandeja. Lo que pasa es que le ha salido mal la jugada porque los únicos que se han mostrado a favor de la brutalidad policial o de la aplicación de la fuerza a la hora de mantener la legalidad vigente han sido pues el líder independentista de Escocia, hasta un nacionalista de extrema derecha se ha pronunciado hoy a favor de eso, que ya es que tú dices, bueno, es como lo de la iglesia contando los votos. Laura, quiero decir, la ONU ha pedido la investigación, el primer ministro sobre belga, la brutalidad policial. Pero como si hay ver, brutalidad policial en Sudáfrica. Vale, sí, pero yo vuelvo a esa idea de la imagen que se ha transmitido y cuando nosotros, si queremos equiparar a Puigdemont y Rajoy, a mí me puede parecer, pero es que Puigdemont ha dicho que se quiere ir, por lo tanto, consiste... ha dicho que no se va a presentar a las próximas elecciones. Ha dicho que se quiere ir, me refiero a que quiere hacer una república independiente catalana, me refiero a quiere ir... Claro, entonces, quiere ir, no él, sino... Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que... Yo entiendo que las únicas alternativas, o sea, ahora mismo se han planteado 2 alternativas y con esas 2 alternativas hay que decidir. Una, hay un 30%, y te lo tiro por bajo, un 30% de catalanes que quieren la independencia, un 30%. Con ese 30% hay que hacer algo. O los reprimes o los convence. Y ese es el punto en el que estamos. Ahora, si nosotros queremos imponernos, nos impondremos de esta forma, pero habrá que ver por dónde salimos. Un 30% está muy lejos de un 50%. Si en la provincia de Cádiz hay un 30% de personas que quieren no pagar el IVA, no vamos a dejar de pagar el IVA. O sea, lo que quiere un 30%, a mí me parece muy bien, habrá que respetarlo, habrá que hablar con ellos, habrá que darle su cauce de expresión, pero la mayoría no puede funcionar con un 30%. Pero bueno, de todas maneras, una cosa que yo quería preguntaros antes, que a mí me parece previo a todo esto. En el momento que un gobierno legítimo se salta la legalidad, ¿sigue siendo legítimo?
o deja de ser un gobierno? Hoy ha condenado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al gobierno español por vulnerar la legalidad en las vallas de Ceuta y Melilla. Eso no implica que el gobierno español sea legítimo. O sea, es que la legalidad está construida dependiendo. Y además cuando hay una cuestión política detrás. Es muy diferente, Diego. Vamos a ver. No, un gobierno, escúchame, si lo llamas la línea de legalidad. Una cosa es que un gobierno haga una cosa, la haga mal y venga a un tribunal y le diga, oiga, usted lo ha hecho mal. Si ahora el gobierno, si ahora el gobierno sigue haciendo lo que está haciendo con lo de la valla, que no sé exactamente qué es, habrá que reprobar al gobierno español. Ahora, otra cosa es que tú saques una ley, primero, con la mitad del Parlamento, que se levantan y se te van, y tú sigas para adelante, sacas la ley, te dice el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esto es ilegal, no se haga, y tú dices, paso de ti. Eso para mí es muy diferente. Con la colaboración de un cuerpo de seguridad, que encima es que a mí me parece gravísimo. Pagado por todos. Pagado por todos, que encima de todo no solo no cumplieron su función, sino que la obstruyeron y favorecieron. Entonces, ahora entramos en el tema del artículo 155. Si lo que pasó el otro día nos pareció muy brutal, pero hay que entender que ejercieron el legítimo derecho que tienen a defender la legalidad de gente haciendo el uso de la fuerza, porque hay un determinado momento en que el que está delante se niega a cumplir la legalidad vigente, el policía está facultado y tiene la legitimidad legal. Eso no es así, Laura. No, porque si tú aparcas en doble fila y dices no quito el coche, el policía no viene y te reapalo. O sea, cuando hay una muestra, no, perdona, cuando la demagogia la estás haciendo tú o la ha hecho él con la entrada. Si tú le pones una cadena, cuando tú entras, si es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional han dicho que muestras políticas pacíficas, la utilización de la violencia es una utilización desproporcionada. Pero es que eso no era una muestra pacífica. No era una muestra pacífica. Era una muestra pacífica. Bueno, claro, igual que cuando te manifiestas. Sentarse delante en la puerta de un colegio electoral para que la policía no pueda salir es una muestra política pacífica. Sí, es resistencia pasiva. Es que eso es resistencia pasiva. Podemos entrar. Entonces, y además, entremos en el punto. La policía tiene la obligación de llevarse esas urnas. Entra allí, llega al colegio, se encuentra el colegio cerrado con una cadena. No es que esté con la llave, le ponen una cadena. ¿El policía qué tiene que hacer? ¿Irse a su casa? Eso es lo que hizo el mozo de escuadra. Los mozos de escuadra se fueron a su casa. Los antidisturbios tienen que irse a su casa. La ley no se tiene que aplicar siempre por la fuerza. Había muchas opciones. Había muchísimas opciones. Como la de abrir procedimientos de eso. A ver, ¿cuál era la finalidad? ¿Retirar todas las urnas? ¿Cuántas se consiguieron retirar? 90 colegios. ¿Tiene sentido formar todo esto para 90 colegios? No. Hay un ejercicio de desproporción. Hay un error de cálculo de base. Se quiso aplicar el rodillo. Se quiso decir, aquí no se vota. Bueno, y se quiso ir en esa línea. Yo no creo que hubiera desproporción cuando hubo 900 asistencias y solo 2 ingresados. Y hubo 3 cargas policiales. Dicho por el sindicato de la policía. Se utilizaron pelotas de goma prohibidas en Cataluña. Pero no para España. Se utilizaron. Pero no para España. Pero es que no, ¿cómo que no para España? Pero es que la autonomía consiste precisamente en que en Cataluña prohíben esas pelotas de goma en su territorio. Nacional está en territorio español. ¿Cuántos colegios electorales hubo abiertos? Bueno, nada. Según se dice 2000, pero yo es que la cifra, o sea, yo no voy a entrar en cifras porque es que cifras son todas falsas. Hubo 3 colegios en los que entró la policía y tuvo que hacer carga porque la gente no le dejaba salir. 3 de 2000. Lo que pasa es que el juego, y lo conocemos todos los que nos estamos moviendo en estas cosas, es el juego de las imágenes. O sea, tú te pones a ver, yo estaba viendo el telediario una noche y me conecté a TV3, me conecté a TV3 a través de la web y ya era la leche. O sea, era una guerra lo que había allí. Y tú decías, y yo tengo amigos que estaban allí en Barcelona, y yo le llamaba, oye, y dice, no, bueno, en mi calle no. Pero esas son como las de hoy de los scratch a los policías, Ignacio. Es exactamente la misma proporción. Claro, pero entonces, si es el mismo juego. Es la narrativa, ahí está el la cuestión. ¿Quién controla los relatos y la narrativa? Cuando tú pones a 10.000 policías en el puerto de Barcelona, sabes que ahí algo va a pasar. Y va a pasar como pasó. Claro. ¿Y cuando la gente desde España, desde el resto de España, despide a los policías y a la Guardia Civil con el grito de a por ellos, ¿qué va a pasar? Entonces podemos hablar aquí de legalidad, podemos hablar de legalidad, pero no vamos a solucionar el problema. Y el problema es el enquistamiento entre uno y otro. Y que va a más. Y que las soluciones no han sido efectivas. Y la divergencia entre yo no te voy a defender a Rajoy en la vida. No me gusta para nada Rajoy. Y no me gusta para nada el gobierno del PP. Pero creo
que una vez que uno tiene una autoridad dada por un parlamento, uno tiene que ejercer esa autoridad. Y hay un concepto que es el concepto de la autoridad, que en el momento en que la perdamos, esto es un cachondeo. Una pregunta, ¿quién gobernaba el 9 de noviembre? ¿Quién gobernaba el 9 de noviembre? Permíteme una pregunta, ¿la autoridad se tiene que ejercer siempre por la fuerza? Digo, porque a lo mejor es un error de cálculo en el sentido de, si sabes que no manejas bien la comunicación, esa imagen, ¿sabes? Esa estrategia, sabes que te va a salir mal. Pero bueno, de enviar a la policía. Por eso habrá que hablar con el gabinete de comunicación del PP y decir, soy unos matracas. No, y no solo comunicación, porque no todo es no todo el relato, es también generar esa imagen que da lugar al relato. Si tú eres el presidente del gobierno español, que tiene, por el gobierno español, por no centralizarlo en Rajoy, tiene un mandato del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice que esto no pase, y tú tienes a un gobierno catalán que dice, va a pasar, tú coges y mandas a la policía y la metes en un barco. Y hay un momento en que la policía sale, pero que salió 3 veces. Y otra cosa que a mí me parece sorprendente o curioso y que no he escuchado, que igual no lo he escuchado yo, en el relato informativo se supone, lo que yo había escuchado es, los Mossos de Escuadra, en las reuniones esas que tuvieron de seguridad, son los que tienen que ir a cerrar los colegios. Y si necesitan ayuda, llamarán a la policía y a Guardia Civil. Eso fue lo último que yo escuché. Sí. Y de hecho, dicen ayuda. Que los Mossos fueron los que pidieron la ayuda. Sí, dice que pidieron ayuda. Macho, pues en la Guardia Civil, que estaba metida en sus barcos, vienen los Mossos de Escuadra, que es un cuerpo de seguridad del Estado, y le dice, oye, según el mandato, según lo que hablamos en la reunión, necesito que vengáis a echar un cable. Habrá que ir. Digo yo. No, ¿Qué hace? Fue una encerrona. ¿Qué hace la policía? No, me voy a quedar en el barco. A ver, es que leemos las resoluciones judiciales como queremos. La resolución judicial decía cerrar los colegios siempre que no se perturbe el orden público. Eso lo decía la resolución judicial, porque leemos solo hasta la coma. Y a partir de la coma también se decía eso, la puedes leer. Por lo tanto, ¿se ha perturbado el orden público? Hombre, cuando ha habido determinadas actuaciones que son muy llamativas. Uno de los problemas, y creo que Vanessa lo indicaba muy bien, y que es muy preocupante, además tú también lo apuntabas, es la divergencia entre las opiniones públicas. Lo que vemos en el resto de España y lo que está viendo Cataluña. Y eso está ahondando la división. Pero no solo lo que vemos por medio, sino lo que vemos por generación. O sea, ¿qué está pensando? ¿Qué piensa la gente allí? ¿Qué piensa la gente en el resto? Entonces, ahí tenemos un problema muy grave. Y creo que si queremos, como yo quiero mejorar la convivencia y continuar en un estado en el que quepa Cataluña, creo que tenemos que reflexionar todo. Y llegados a este punto, nos quedan 3 minutos para dar paso a publicidad y volver en el segundo bloque. Una reflexión muy rápida de cada uno de vosotros. Si hay declaración universal de independencia, unilateral de independencia, esta semana, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Yo soy de la opinión de que además intuyo que como seña y guiño, podría producirse el viernes, que coincide además con la declaración de independencia de Company en la Segunda República. Pues yo creo que ahí es cuando ya no caben las excusas, y si se produce, pues habría que aplicar el artículo 155 y confiando en que el resto de partidos políticos pues legitimen esa medida, que por otro lado ya se podría aplicar porque simplemente necesita la mayoría del Senado del Partido Popular, que la tiene. Pero obviamente necesita el respaldo del Partido Socialista, que todavía no se ha decantado. Yo desgraciadamente me temo que el camino que le queda a Rajoy es ese. O sea, no es un buen camino. A mí, yo por ejemplo he escuchado a Albert Rivera que decía, aplíquese el 155 y convoque elecciones. A mí me parece que la mejor solución es convocar elecciones en Cataluña y saber de verdad qué piensa todo el pueblo catalán. En un referéndum a modo legal, de referéndum. A modo de referéndum. Convóquense elecciones en Cataluña. Y si gana ese señor Puigdemont, muy bien, adiós. Pero habrá que ver si gana. Las cosas han cambiado mucho desde las últimas elecciones. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es honesto y decir, bueno, pues venga, pongamos esto verdaderamente a la decisión del pueblo catalán. Yo espero que no lleguemos a esa situación, porque si el 1 de octubre ha ahondado todavía más en la brecha entre el resto de España y Cataluña, si aplicamos el 155, no sé cuáles van a ser las consecuencias de todo esto, y creo que el problema se va a enquistar todavía mucho más. Yo creo que esa alternativa es volver al 9N, porque eso es lo que ocurrió tras el 9N. O sea, se convocaron unas elecciones tras el 9N, el referéndum en el que no pasó nada, se votó igual que en este y no pasó nada, con lo cual había alternativas para también un referéndum ilegal en que no pasó nada y corrió como si nada, con Rajoy también el gobierno. Y volver a convocar elecciones para volver a plantearlo, yo no le veo mucho sentido a esa alternativa. Creo que lo que tienen que hacer es sentarse a negociar. Creo que Puigdemont y Rajoy se tienen que sentar a negociar. Si no, va a ser muy difícil solucionar esto. ¿Da tiempo? Una cosa, ¿a negociar qué?
a negociar alternativas para la salida. Habrá que negociar. O sea, negociar consiste un señor en que buscar... te dice, yo quiero la secesión o la secesión. A ver, no, un señor que dice, estoy dispuesto a hablar, o como lo ha dicho hoy, y un señor que dice que no está dispuesto a hablar, pues tendrá que sentarse a los dos, si no, no hay alternativa. Esperaremos a ver qué ocurre esta semana y el jueves. Vamos a una pausa publicitaria y así volvemos con temas ya así mucho más provinciales, como el incremento del paro. En la jornada de hoy hemos conocido los datos en el mes de septiembre, y también el inicio del curso universitario, el papel que debe tener la universidad en el cambio de modelo productivo en la provincia, que tanto hablan los políticos del cambio de modelo productivo. Aquí lo vamos a tratar en 8 en Clave Cádiz. Volvemos después de la publicidad.